perfectamente. ¿Se me escucha? Se, se escucha un poco lejos. No sé si subir el volumen o aproximarte. A ver. No, ahora no se oye. Estoy en Lugo. A ver. Sí, a ver. Sí. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Sí se oye. No se oye muy Hola, alto. buenos días. Vale. ¿Qué tal? Sí. Pues a ver, Ahora. voy a Ahora. poner a tope el audio. Vale. Ahora perfecto. Vamos a ponerlo a tope. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Sí. Vale, perfecto. Eh, bueno, yo creo que más importante que ver mi rostro puede ser más interesante el PowerPoint, ¿no? No obstante, me veis ahí en la pantallita abajo, yo creo, ¿no? A la izquierda. Subimos entonces el PowerPoint. Bien. Ya está, ¿eh? Puesto. Adelante. A ver, que va cargando aquí en mi ordenador. Bien, perfecto. Bueno, antes de nada, agradecerte, Pilar, Paquita, por darme la oportunidad para compartir esta sesión con todas vosotras aquí en esta estupenda plataforma. Es una magnífica oportunidad para poner un poco encima de la mesa, como decía Carmen, datos y debatir y comentar acerca de todas estas cuestiones que están tan mitificadas y con informaciones tan sesgadas. También agradecer a la compañera, nuestra querida Carmen, por esta intervención brillante, como suele ser en ella, y sobre todo por ofrecernos una visión muy pedagógica y muy completa del estado de la cuestión en el Estado español. Para mí, Carmen, eres el Oscar Lewis de la prostitución y la trata en nuestro país. Y lo digo con toda la admiración, en el sentido de que, bueno, gracias a un pequeño equipo con el que cuentas desde la universidad, desde tu universidad, desde la Pontificia, pues inmediatamente has desmontado ya desde hace tiempo pues un montón de sesgos y falacias en torno a nuestro objeto de estudio, ¿no? Y bueno, esto es así porque, claro, fijaros que Carmen nos ha ofrecido unos datos, por ejemplo, muy llamativos en relación con la trata de personas. En 6 años, 1.181 casos, ¿no? Y esto está, evidentemente, muy por debajo de las cifras que con una gran alarma social llevan más de 20 años circulando por nuestro país. Yo llevo más o menos mi experiencia de investigación en los ámbitos de prostitución, se remonta ya a más de 20 años y recuerdo que cuando yo comenzaba un poco con mi investigación sobre los pisos de contacto en Galicia, pues también intentaba participar en todos los foros y espacios académicos que abordaban esta cuestión y ya entonces, y estoy hablando de hace 20 años, se nos presentaban cifras de este calibre, el 90, 95%, 98% de las mujeres que se dedican a la prostitución en España son víctimas de trata y de explotación sexual y el 90, 90 y tantos por ciento llegan a nuestro país, son migrantes en situación irregular, auspiciadas por el crimen organizado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, algo que a mí, eh,
pues ya en aquel entonces me llamaba la atención. Como ha explicado muy bien Carmen, claro, cuando leemos cualquier artículo, cuando vemos en los medios de comunicación una noticia en relación con prostitución, trata, con operativos policiales, lo primero que tenemos que fijarnos es un poco en la fuente, en la muestra, es decir, saber delimitar o diferenciar si estamos leyendo una información que procede de un estudio científico o bien si esa información se limita a una proclama ideológica, a una campaña abolicionista, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Fijaros que Carmen ha sido capaz, contando con un pequeño equipo y desde una sola universidad en nuestro país, ha sido capaz de ofrecernos una cuantificación, porque lo interesante en este caso es que desde un humilde departamento especializado en trabajo etnográfico, que es sobre todo lo que viene haciendo Carmen en todos estos años, pero también se nos ofrece una cuantificación del fenómeno. Esto quiere decir que en España, si no hay estudios completos en relación con prostitución y trata, no es porque no pueda haberlos, no, es porque no hay interés en que los y no se financian. ¿De acuerdo? Pues esto, evidentemente, con una mínima financiación y hoy en día, pues que desde distintas universidades contamos con gente interesada en estudiar todo el fenómeno en los espacios de prostitución, sería relativamente sencillo, entre comillas lo de sencillo, pero sería operativo y absolutamente viable hacer una cuantificación y una actualización de todos estos datos que se manejan. Lo que pasa es que no hay voluntad, y no hay voluntad porque estamos absolutamente en nuestro país, y no solo en nuestro país, pero estamos abducidos por el discurso hegemónico de la prostitución, el discurso de la victimización, y el espacio está absolutamente copado pues, por esas expertas a las que hacía referencia Carmen, que lo que son es solamente expertas en manipulación de los datos, no expertas en el objeto de estudio. Bien. Bueno, yo, mis inicios en cuanto a abordar el estudio de la prostitución, los hice con población latinoamericana, curiosamente, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, los diferentes espacios a los que hacía referencia Carmen antes, calle, clubes, pisos, etcétera, etcétera, pues los investigadores pudimos observar una sucesión étnica que estaba teniendo lugar a lo largo del tiempo en estos espacios. Y entonces, por ejemplo, si a principios de este siglo visitábamos un club y nos encontrábamos con una mayoría de mujeres de procedencia latina, brasileñas, dominicanas, colombianas, etcétera, esto muy rápidamente fue cambiando y pasaron a integrar estos espacios, pues, por ejemplo, muchas mujeres de países del este y sobre todo de Rumanía. Esto fue lo que me llevó a mí, en particular, a interesarme por el contingente de migración procedente de este país, ¿no? Y entonces aquí, pues bueno, yo también como investigador me voy transformando un poco y presto más atención a lo que son los avatares y todas las circunstancias relacionadas con la migración rumana. Luego hay un dato que tenemos que tener en cuenta, muy importante, y es que Rumanía es el país, junto con Marruecos, que está en el ranking en cuanto a procedencia de migrantes en España. Entonces esto también es un factor a tener en cuenta.
Contamos con estudios muy interesantes y cada vez más que estudian las circunstancias de la migración rumana, pero no hay prácticamente estudios que hagan referencia a los márgenes de la migración rumana, es decir, a esa minoría, pero minoría muy significativa, sobre todo en los espacios relacionados con prostitución, de migrantes rumanos que se debaten en la economía sumergida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no contamos con estudios. Es un campo prácticamente inédito y salvo algún estudio, como por ejemplo en la tesis doctoral de Pajares, que tiene un capítulo estupendo dedicado a las trabajadoras sexuales rumanas, que os recomiendo encarecidamente, porque aunque es un pequeño apartado, pues el análisis es brillante. No contamos con estudios especializados sobre este fenómeno. Y entonces aquí, que yo sepa, al margen de mis publicaciones a lo largo de estos años, prácticamente en España no hay estudios sobre esta cuestión. ¿Eh? Bien, vuelvo al PowerPoint para seguir el hilo. No os preocupéis, os he... Uy, ¿qué ha pasado? Está el A ver, PowerPoint ya. ¿Tú estás viendo? ahora. Sí, Tienes... sí, sí, Vale. ahora. Es que me había desviado, me había caído. No os asustéis porque aquí hay, creo que 70 y tantas diapositivas. No, simplemente voy a hacer una referencia a las que ahora, en este tiempo que tenemos, considero pues un poco más relevantes, ¿no? La información que os voy a comentar, los datos, hacen referencia básicamente a Rumanía y un poquito también a Albania. Justo antes de la pandemia, pues tuve la suerte de que colegas de la Universidad de Tirana me invitaran a hacer trabajo de campo en ese país y bueno, pues comencé a hacer trabajo en ese maravilloso país que es Albania, pero luego con la pandemia se truncó un poco esta trayectoria y estoy un poquito esperando, una situación de esperar, a ver si lo podemos retomar cuando los datos pandémicos mejoren. Bien, comienzo un poco a entrar en la cuestión. Mi intervención la hemos titulado pues un poco poner en conexión el ámbito de la prostitución y de la delincuencia. Bien, no lo he hecho, no vayáis a pensar que establezco correlaciones previas entre dos fenómenos que son absolutamente independientes y que no tienen ninguna otra relación más que las que tienen lugar en determinados contextos, como algunos de los que yo me he encontrado a lo largo de mis investigaciones, concretamente en el caso rumano y en el albanés también. ¿Vale? Entonces, yo os coloco, estas son dos preguntas muy sencillas, que os las coloco aquí para comenzar y a título de reflexión. ¿Por qué en el imaginario y el debate público se insiste en relacionar tanto prostitución y delito cuando son cuestiones diferentes, ¿no? Y luego, ¿hay estudios o datos que avalen esta relación? Aquí me remito bastante a lo que ya os comentó muy bien Carmen y os pongo la típica imagen de la mítica noticia en los medios donde siempre se suele titular operativo policial lucha contra la trata de mujeres para la explotación sexual y luego con suerte si leemos la letra pequeña vemos que al final podemos descubrir que el citado operativo contra la trata, contra el crimen organizado y las mafias
pues el único resultado o consecuencia tangible es la detención, el traslado a comisaría de las mujeres, en principio las víctimas, la apertura de procedimientos administrativos de expulsión e incluso, en el peor de los casos, la deportación. Y esto no deja de ser una paradoja, una contradicción, por no decir un engaño flagrante, ¿no? Porque al final muchas veces las víctimas que tanto los medios se preocupan un poco en airear, ¿no? De que estamos ayudando a las víctimas de trata, al final muchas veces son las que llevan la peor parte, ¿no? Y ahí, digamos que en términos criminológicos sufren una criminalización secundaria y terciaria, ¿no? El único resultado, pues acaba siendo la expulsión del país, que es lo último que desea un migrante, una migrante, ¿vale? Parece un poquito lento. Eh, Ah, bien, os presento aquí simplemente los mapas de los dos países en el sentido de señalar, hacer hincapié en que la procedencia de la mayoría, no solo de los migrantes en general, no solo de las mujeres que trabajan en espacios de prostitución, sino también otros actores, otros migrantes rumanos, como pueden ser los varones, que controlan o que trafican o que protegen a estas mujeres que ayudan en el traslado y en el viaje, pues provienen fundamentalmente de acciones concretas que son la Moldavia rumana y Valaquia. Es decir, el dibujo este de la bota sería donde mayoritariamente el origen de la migración, de esos márgenes de migración rumana que se insertan en la economía sumergida y en el trabajo sexual. Y esto es por una razón ya de lógica geopolítica, ¿no? Migratoria. Son las dos áreas más que han sufrido y sufren pues un mayor empobrecimiento, tasas de desempleo en el país. Entonces, esto es de lógica pura y dura. Y en cuanto a Albania, os muestro el mapa. Señalar, bueno, Albania, la migración, cuando hablamos de Albania, no es tanto, mi interés en Albania se concentra no tanto en la población de mujeres albanesas que, que viajen a Europa o a España en particular para trabajar en la prostitución, porque es realmente en este sentido una anécdota, pensar que al contrario que en el caso de Rumanía, que estamos hablando de cerca casi de 1 millón de inmigrantes rumanos en nuestro país, en términos globales, el censo en España apenas da cuenta de 2.000 migrantes albaneses establecidos en nuestro país, o sea que nada que ver. Pero el interés de la migración albanesa, tiene relación con cómo se construyen los grupos que de alguna manera gestionan el tráfico de personas en general y también de mujeres para explotación sexual desde Albania. No solo de mujeres albanesas, sino que tenemos información contrastada de que grupos albaneses, sobre todo del sur del país, de Berat, de Durres,
de Vlora, son los que aprovecharon el desmantelamiento del país que se produce a partir de los años 90. Recordar que Albania es uno de los últimos países de la órbita del telón de acero, donde se cae el comunismo, y además lo hace de una manera brutal, ¿no? Con esta política que los albaneses llaman política de choque, pues eso, destruyendo todo lo que estaba establecido hasta entonces. Y entonces esto produce una de las consecuencias fue la destrucción de las fábricas, el desempleo masivo, y entonces aquí el problema sobre todo se incrementa con una significativa vinculación de los grupos, de los principales grupos criminales albaneses con los estamentos políticos. Esto decirlo en Albania pues tiene sus riesgos, pero bueno, como estoy en Lugo, me voy a permitir la licencia, ¿no? Y entonces lo que tenemos sobre todo es grupos operando, grupos de albaneses y multiétnicos también, con población albanesa, migrantes albaneses, que están moviendo circuitos de migración de mujeres albanesas, ucranianas, rumanas y moldavas, fundamentalmente, ¿no? Sobre todo hacia Italia, hacia Grecia y también en nuestro país. Yo recientemente he tenido conocimiento de un flujo reciente, de estas semanas, intenso, de mujeres muy jóvenes procedentes de Ucrania que estaban llegando al País Vasco, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. No digo que estén los albaneses detrás, pero evidentemente sería un espacio a investigar. Bien, no sé por qué me tarda bastante en pasar la transparencia. Bien, en este mapa lo que os coloco es, olvidaros de la letra pequeña, fijaros en el color rojo. El color rojo son los países, coincide con los países del este, con la mayoría de los países del este, y son aquellos donde hay un régimen prohibicionista y criminalizador de la prostitución. ¿Se ha caído la transparencia? A ver. Ya está, ahora ya está, ya está. Ya está la transparencia. Igual, ¿Sí? sí. Se os cayó también. Sí, a lo mejor como hay tantas, ese es el problema. Bien, fijaros, coincide que los países del este son aquellos donde además rige un ordenamiento jurídico criminalizador de la propia actividad de las mujeres. Entonces, esto en el caso de Albania ya es de traca, porque la prostitución en Albania está considerada un delito en sí, y un delito castigado incluso con 3 años de prisión. ¿Cómo vas a gestionar tú la problemática de la trata de personas en un país donde el resultado de las entrevistas, que hay un solo equipo en Albania, que yo sepa, que está operando en el aeropuerto de Rina, en Tirana, y que son los encargados de hacer las entrevistas con la circulación de las mujeres. Entonces, claro, es muy problemático porque si confiesan que trabajan o han trabajado en la prostitución, se exponen a ir a la cárcel durante 3 años. Entonces, esta es la situación. Bien. Un apartado en el que quiero incidir, y es la diferenciación entre lo que es la delincuencia transnacional y el crimen organizado. En todas estas cifras que comentábamos antes, y estos porcentajes de que la inmensa mayoría de las mujeres
que están trabajando en la prostitución son realmente mujeres prostituidas en situación de trata y de explotación sexual, pues corrientemente se les asimila a grupos mafiosos o a lo que entendemos por crimen organizado. Y esto es porque tradicionalmente, tanto los medios de comunicación como el discurso hegemónico en relación con prostitución, pero también en relación con el propio abordaje de la delincuencia en general, ya ha consolidado esto que algunos llaman el gang talk, que sería pensar con categorías macrocriminológicas, ¿no? Siempre que hablamos de delincuencia transnacional, pensamos sistemáticamente que son estructuras mafiosas o crimen organizado los que están detrás. Cuando no es así, y yo esto lo he podido constatar muy bien estudiando y trabajando con grupos rumanos. ¿Por qué? Porque una gran parte de la delincuencia transnacional pues está constituida de pequeños grupos amorfos, bandas formadas por 3, 4 jóvenes que utilizan la inserción en prostitución coactiva, en tráfico de mujeres o en otras actividades ilegales dentro de un marco de diversificación económica predatoria, que lo hacen además en su propio medio ambiente. Es decir, muchas veces los propios opresores de las víctimas, de las mujeres, forman parte de colectivos tradicionalmente oprimidos. O sea, no estamos hablando del crimen organizado. Entonces sí que es cierto que el crimen organizado opera en circuitos de delincuencia transnacional, pero no al revés. Nos encontramos con mucha delincuencia transnacional que no tiene nada que ver con el crimen organizado, que si no pues precisamente a veces justo lo contrario, ¿no? Se habla de las brigadas, ¿no? De los grupos rumanos como la quinta esencia de la delincuencia desorganizada. Algunos colegas albaneses que estudian el fenómeno delictivo en general en Albania coinciden un poco en esta afirmación, ¿no? Y dicen muchas veces que los grupos albaneses tienen muy poco de organizados. Pensar también que se habla tanto de la mafia albanesa y de todo esto, Albania es un país que en los años 90 no tenía ninguna experiencia ni migratoria, ni una cultura migratoria, ni nada, nada. Y entonces ellos, además, su país era un país meramente de tránsito. Era un país por el que pasaban la migración irregular y el tráfico de migrantes procedentes y movilizados a través de la mafia china, de la mafia turca, y los albaneses aprendieron de todos estos grupos, porque no tenían ni idea, o sea, comienzan de cero. Pero ¿qué sucede? Claro, cuando un policía en el aeropuerto de Tirana, por hacer la vista gorda, puede ganar cantidades de dinero como 2.000 euros diarios, esto nos puede llevar a pensar cómo ha ido increciendo el fenómeno del tráfico en relación con un país de una gran importancia geoestratégica. Entonces, más interrogantes, tenemos que hacernos interrogantes. Cuando muchas veces hablamos de las bandas del este, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del crimen organizado, de la mafia? ¿Estamos hablando de grupos que operan sin mucho orden ni control? Hay mucho de esta última parte, ¿no? Y lo que sí comparten tanto los rumanos como los albaneses es la estigmatización.
una estigmatización genérica que se hace muy evidente. En el caso albanés, en los países donde la migración albanesa tiene más implantación, que son Italia y Grecia, y en el caso rumano, pues en España y también en Italia, ¿no? Entonces en ese imaginario colectivo, popular, se suele asimilar al rumano o al albanés muy cerca de lo ilícito, de lo irregular. Y por asociación, cuando hablamos de prostitución de mujeres de estos países, sistemáticamente las estamos asociando a las mafias y al crimen organizado. ¿Cuándo? A día de hoy os puedo asegurar que no hay ningún estudio que avale semejantes afirmaciones. O sea, me remito un poco a lo que ya desde un enfoque global nos estaba comentando Carmen, pero para estos colectivos específicos hago hincapié. No hay estudios, no hay estudios. Entonces, difícilmente, y esto para todos los estudiantes de criminología, es algo muy obvio, ¿cómo podemos establecer una reforma en el Código Penal? ¿Cómo podemos añadir delitos, de especificaciones, etcétera, etcétera, a la ley más cañera que tiene nuestro ordenamiento jurídico, como es el Código Penal o en cuanto a ciudadanos extranjeros, la propia ley y el reglamento de extranjería? ¿Cómo podemos abordar ese sincretismo penalizador sin una política criminal que contenga estudios científicos mínimos de base? Y esto en España pues ya es un hábito consolidado. Hacemos reformas en dos leyes de tanto peligro, como son la ley de extranjería y sobre todo el Código Penal, establecemos políticas públicas en el ámbito de la política criminal y sin tener un fundamento científico que avale todas esas reformas. Claro, el resultado, pues, si sale algo bien, es absolutamente de absoluta casualidad, porque no puede ser de otra manera. Bien, bueno, lo que os estaba comentando, que no tenemos estudios, es urgente la necesidad de abordar este fenómeno, tanto que hablamos de ello y no existe. Y todo es a base de jugar con estereotipos, demonizar en general a los flujos migratorios y consolidar los pánicos morales, compartiendo el discurso hegemónico y el discurso político. Bien, a mí me interesa sobre todo el funcionamiento y la constitución de las redes, que no tienen por qué ser, y esto ya hay una tradición de estudios, las redes no tienen por qué ser esencialmente redes criminales. La red es una red, son poner en relación, en contacto unas personas con otras buscando un objetivo, como puede ser viajar a otro país, pasar las fronteras o insertarse en una actividad. Y desde luego sí que es cierto que existe una heterogeneidad de redes y algunas de estas redes pues son redes delictivas o redes criminales, se corresponden bien, pero muchas otras no. Bien, no voy a pararme en cuestiones teóricas porque no tenemos tiempo. Bien, yo, mi enfoque metodológico, los que me conocéis pues ya lo sabéis y los que no, pues bueno, yo de una manera similar a cómo trabaja Carmen, pues yo realizo trabajo etnográfico y sobre todo
tratando en esos contextos de convivencia e intimidad que voy construyendo con el tiempo, con mucho tiempo, con las personas y con los grupos, al horizonte de construir narraciones biográficas e historias de vida. Gran parte de las historias de vida que he realizado pues están publicadas, como antes os explicaba Pilar, y otras son inéditas, ¿no? Y están pendientes de publicación. Bien. También por ejemplo, un poco el enfoque etnográfico hacia la propia documentación judicial, ¿no? Y yo he tenido la suerte que sin salir de mi ciudad me he encontrado de golpe y porrazo con la famosa Operación Carioca, que ha sido el operativo policial judicial más importante que ha habido en nuestro país en toda la etapa democrática en relación con la prostitución, ¿no? Luego he intentado dar a ese enfoque pues una necesaria perspectiva multisituada, que es obvia en cualquier estudio que toque, que se aproxime a la migración, y en estos casos pues es también muy, cuando hablamos de redes, muy importante. Así como, por ejemplo, Carmen os contaba pues un poco esa perspectiva metodológica que ella utilizó, quedándose, compartiendo el espacio de los clubs, pues yo esto lo hice antaño en los pisos y desde hace unos años, pues un poco mi rol pues se asemeja un poquito más a lo que hacían los clásicos de la escuela de Chicago, que es una aproximación a grupos delictivos que practican diferentes delitos, o sobre todo delitos contra el patrimonio, y que a veces y en ocasiones, no raras, combinan con espacios de prostitución de mujeres. Son grupos que pueden ser parejas, pueden ser, en fin, grupos ya más organizados. Y yo, por ejemplo, en el 2015 y en el 2017 estuve conviviendo con grupos que podemos llamar de delincuencia transnacional que se dedicaban a estas actividades, ¿no? Y bueno, os lo ha explicado muy bien Carmen, no voy a añadir grandes cosas. Evidentemente, los investigadores no somos policías, no estamos aquí para denunciar. Los investigadores, nuestro objetivo y nuestro horizonte es generar conocimiento. Y para generar conocimiento desde una perspectiva antropológica, etnográfica, no cabe otra que aproximarse con tacto y con cariño hacia los colectivos que pretendemos estudiar. Entonces, si yo quiero hacer un trabajo sobre un grupo de trata, no queda otra, o una red de prostitución voluntaria, no queda otra que hacer una aproximación no intrusiva. En castellano de Castilla, pues hacerte más o menos amigo del grupo para que confíen en ti y que puedas desempeñar tu trabajo como científico social con garantías. Si no, es imposible, claro. Luego algunos preguntaréis, bueno, pero eso puede ser peligroso, puede ser... Bien, en fin. Esto es como no puedes ser albañil de altura si tienes vértigo, ¿no? Pues, en fin, tú tienes, si pretendemos abordar la realidad social que acontece en redes que se mueven o que agencian actividades delictivas, pues no podemos tener la piel muy fina, eso es obvio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, son unas pequeñas condiciones o premisas de las que tenemos que partir los investigadores. En el caso de Tirana, como ya os conté, de Albania en general, pues mi etnografía se vio
desgraciadamente interrumpida a causa fundamentalmente de la pandemia, y estoy esperando poder retomarla cuando el tiempo mejore, ¿no? Y no obstante, bueno, en poco tiempo conseguí consolidar toda una red de contactos, pude entrevistar a algún traficante, fue súper interesante. Albania tiene una gran ventaja y es que es un país muy pequeño y donde todo el mundo se conoce, entonces es mucho más fácil trabajar para un investigador social, es más cómodo moverte por Albania que hacerlo en un país mucho más grande como es Rumanía. Bien, no podemos hablar de las redes rumanas que agencian a mujeres. Me voy a saltar muchas cosas porque si no es imposible. Que agencian movilidad para insertarse en los escenarios de prostitución sin la figura del chulo, lo que en rumano los rumanos llaman el peste. El peste es una figura sobre la cual pues yo he tratado de describir en diferentes publicaciones y bueno, digamos que objetivamente el peste es una figura que lo que ofrece es protección a las mujeres que van a trabajar en la prostitución en espacios clandestinos. Entonces, como son clandestinos, como esos espacios, trabajar en la prostitución se hace de manera ilegal, pues entonces estos agentes lo que ofrecen es protección. Claro, y esto se puede, la protección, como cualquier otro tipo de mercancía inmaterial, se puede ofrecer en condiciones más o menos equilibradas, que me lo he encontrado, o en condiciones de explotación, de abuso, de explotación laboral, en los términos que os explicó anteriormente Carmen. Estamos hablando de mujeres que consienten absolutamente desempeñar un trabajo sexual, pero que lo que no desean es hacerlo en unas condiciones pues de semi-esclavitud, ¿no? Son cuestiones diferentes. Y luego ya pues tendríamos algunos grupos que ya caen en lo que flagrantemente podrían ser redes de trata de personas para la explotación sexual. Porque la trata es un fenómeno, es un delito, hoy en día tipificado en nuestro Código Penal, pero como decía Carmen, prestamos exclusivamente atención a la trata para la explotación sexual, que sobre todo cotejando los resultados de estudios en otros países, todo parece indicar que la trata para la explotación sexual es cuantitativamente inferior a la trata de otras actividades laborales en actividades como la agricultura, como el trabajo doméstico, etcétera, etcétera, ¿no? Solo que no se pone el acento. El acento siempre lo colocamos en todo lo que toca a la sexualidad. Bien, tenéis aquí una imagen de un famoso ampón rumano que es Ion Clamparu. Esto sería bueno, la traducción, el delincuente más peligroso de toda Rumanía, ¿no? Pues este fue un sujeto que tenía una red que incluía a un grupo bastante amplio y que ejercía un control férreo sobre muchas mujeres, sobre todo bueno, pues en el polígono industrial, con trabajadores rumanas que laboraban en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces lo que hacen las redes, y sobre todo en el caso albanés, y esto lo hacen mucho en Italia, no es tanto coaccionar, quitar el dinero que obtienen las trabajadoras sexuales en su actividad, sino lo que hacen es exigir
Y esto los albaneses no lo inventaron, sino que lo copiaron de los grupos con mayor estructura de Italia. Es exigir un canon, un tributo por desempeñar la prostitución en determinada calle, en determinados espacios, ¿no? Ahí es donde obtienen el beneficio. Tú no trabajas aquí, sino me pagas un canon. ¿Eh? Y esto sucede con las trabajadoras sexuales y esto sucede con el kiosco de la esquina. ¿Eh? Bien, se ha creado toda una mitología y una leyenda en torno a la figura de Ion Clamparu, popularmente conocido como Cap de Porc o cabeza de cerdo, de manera que se ha hecho extensible a todo el colectivo de mujeres rumanas que se dedican a la prostitución, ¿no? Digamos que la sombra de Clamparu ha eclipsado totalmente la capacidad de agencia que está ahí de las migrantes rumanas que se dedican voluntariamente a la prostitución. Entonces, en nuestro país da la sensación de que no podemos hablar de la prostitución de rumanas sin pensar que están todas abducidas por la mafia. Típica noticia, las mafias rumanas controlan el 70%, bueno, os encontraréis el 80, el 90 o el 99. Muy bien. Pero esto no es nada más que son cifras inventadas, inventadas como mucho con cierto ingenio. Rumanía, sobre todo a través de los medios de comunicación, comparte en cierto modo esta alarma social y esta demonización de gran parte del contingente, ¿no? De los márgenes rumanos, ¿no? Y se habla en términos de mafia, de crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que en Rumanía esto se hace desde una perspectiva un poco diferente. Aquí en España el enfoque lo ponemos en la sospecha migratoria. Y esto se hace también con un afán de criminalizar la migración. Como hoy en día es políticamente incorrecto criminalizar al migrante, sin embargo, si un poco, si le colocamos el manto del tráfico y la trata de mujeres para su explotación sexual, eso permite una injerencia brutal del Estado para buscar ese objetivo que es el propio control de las fronteras. Y entonces es un poco la perspectiva que se hace en la Unión Europea, en España en particular. Sin embargo, en Rumanía, muy claramente en Rumanía, no tanto en Albania, en Rumanía tienen una preocupación pues, entendible y justificable, sobre todo por el San Benito que se le ha colocado en la Unión Europea al colectivo rumano, y me remito pues, bueno, a algo absolutamente injusto que sucedió con la migración rumana, que fue que, como sabéis, entraron en la Unión Europea en el 2007 y hasta el 2009 no homologaron y permitieron que los rumanos pudieran trabajar, obtener un permiso de trabajo con libertad, sino que tuvieron toda una serie de obstáculos burocráticos y de tener que pasar por las oficinas de extranjería cuando ya eran miembros comunitarios. Y esto se hizo con un afán de un control de fronteras. Entonces, digamos que los rumanos y los búlgaros, pero sobre todo los rumanos, cargan injustamente con el San Benito del estigma. Y entonces esto desde Rumanía es visto con mucha suspicacia. Y entonces ellos también quieren desmarcarse en una manera de tratar de evadir esa estigmatización, pues es desmarcándose y incidiendo también en una criminalización de determinados grupos, ¿no? Bien, bueno, estos son imágenes
de la zona de Ploiesti, donde estuve trabajando. He hablado muchas veces de lo que sucede con las fábricas textiles, que esto poco se comenta. Rumanía es casi, se puede hablar en términos del Bangladesh de Europa. ¿eh? Todos estos años, fábricas, esta es una fábrica clandestina, es una fábrica textil donde hay 200 mujeres operando, cosiendo, y que lo hacen en condiciones infrahumanas, ganando unos salarios de 200, 250 euros sin calefacción y sin ventilación en verano, en fin, en unas condiciones de auténtica explotación. Entonces, no es de extrañar que muchas de las mujeres que aspiran a una vida mejor y a unas condiciones diferentes de las que encuentran en su propio país, pues ingresen en las corrientes migratorias para desempeñar trabajo sexual. Decir que estas fábricas textiles, que hoy en día tienen una implantación brutal en toda Rumanía, no son de propiedad o de titularidad rumana, en su mayoría, sino que son propiedad turca y sobre todo de europeos de la Unión Europea, españoles incluidos. Voy a evitar dar nombres. Bien, tendríamos aquí, bueno, esto es un grupo de los que podemos considerar brigadas que combinan la actividad delictiva, delitos contra el patrimonio, y combinado con lo que sería tráfico, no necesariamente trata, tráfico de mujeres para desempeñar trabajo sexual o para explotación sexual. Porque aquí ya depende un poco de las condiciones, del respeto de las condiciones contractuales pactadas en origen. Y luego también algo que ya incidió Carmen, que me parece súper interesante y en lo cual yo quiero incidir. Muchas veces, claro, en este afán por separar desde el discurso hegemónico nuestra existencia en clasificaciones dicotómicas, buenos y malos, blancos y negros, malos, malosos, delincuentes y víctimas. En este afán perdemos totalmente el norte de lo que está sucediendo en la realidad. Y entonces muchas veces, claro, en el imaginario colectivo, en el discurso hegemónico, estamos siempre pensando en clave de proxenetas, traficantes, varones y víctimas mujeres, cuando esto muchas veces no es así. Y ya os lo comentaba antes, Carmen, incluso muchos clubs están regentados por mujeres, igual que los pisos, y en el caso de las redes rumanas, yo me he encontrado también con mujeres que lideran lo que es el tráfico de mujeres. Y yo precisamente, bueno, esta es la mamica de uno de los grupos, el grupo con el que más he trabajado y que me permitieron convivir con ellos, tanto en España como en Rumanía, para poder avanzar en mi investigación. Deciros también, porque esto me lo preguntan muchas veces y a lo mejor genera alguna curiosidad, hasta la fecha, y toco madera, yo nunca he encontrado ningún tipo de problema ni he vivido una situación de riesgo como investigador en el seno de estos grupos. Los únicos inconvenientes y obstáculos con los cuales yo he tropezado a lo largo de mi trayectoria como investigador de la prostitución o de las actividades delictivas ha sido siempre de las instituciones de control social. Siempre. O sea que esto quiero dejarlo claro. Es una afirmación desde mi experiencia y desde mi subjetividad. Pero curiosamente,
Yo he podido trabajar con entera libertad en el seno de estos grupos y no he tenido, no es que no haya tenido problema, es que me han facilitado pues un montón, me lo han puesto muy cómodo el trabajar con ellos. Esto, vamos a ver, esto no tiene que llevarnos a la fascinación cultural, evidentemente. Soy investigador y tengo que tener siempre, pues, aunque lo tenga lejos, pero tengo que tener un cierto código moral y sé diferenciar y debo poder apreciar para trabajar en clave de objetividad o de máxima objetividad una mínima diferencia entre lo que es una explotación, una actividad delictiva y lo que es pues, agenciar en términos de reciprocidad o más o menos de equilibrio las condiciones de esa protección, ¿no? La mamica es el peste en versión en rol femenino, no es otra cosa. Es curiosamente en este grupo había una combinación perfecta entre el varón que lideraba el grupo, que se dedicaban a delitos contra el patrimonio, y a la mujer, la mamica, que se dedicaba a lo que sería la protección de mujeres para trabajar en la prostitución. Las mujeres lo que hacen es darle una gran parte, la mayoría de sus ganancias a la mamica, y la mamica lo que hace es ofrecer sus servicios de protección y toda la logística. Es decir, las mujeres se alojan, conviven con la propia lideresa del grupo y cuentan con los medios necesarios para desempeñar su trabajo. Ella luego les da libertad en el sentido de que algunas trabajan en la calle, algunas de estas mujeres han trabajado en el barrio chino de Lugo, por ejemplo, también en zona de calle en Coruña, y luego han tenido una gran libertad en desplazarse por diferentes clubes de Galicia e incluso de otras comunidades autónomas y en otros países. Entonces, realmente, claro, es obvio que prostitución no tiene nada que ver con delito, pero sí que es cierto, y es a lo que voy, que en el caso, por ejemplo, rumano, y también en el caso albanés, lo que nos encontramos es grupos que de manera combinada simultanean o alternan desde el mismo grupo con unos roles especializados, una división social del trabajo estupenda, pues van combinando las dos actividades. Los varones se dedican más a la delincuencia patrimonial y las mujeres a la prostitución. El término, la expresión brigada es una expresión EMI que ellos utilizan pues, para referirse a sus grupos. Pero estamos hablando, sí, de delincuencia transnacional, porque son grupos que, por ejemplo, este con el que, al que estoy haciendo referencia, con el que yo trabajé en Ploiesti en España y tal, es un grupo que fueron cambiando de componentes, claro, porque algunos los detienen y algunos luego los condenan y cumplen prisión, entonces son sustituidos por otros miembros. Estamos hablando de población joven, población que pertenece al precariado de esas poblaciones más desfavorecidas y los barrios más donde reina más la marginalización avanzada, ¿no? En términos de Lacan, y es ahí donde se reclutan. Entonces estamos hablando que los proxenetas, las mamicas, los malos, entre comillas, pertenecen a la misma clase social oprimida que las víctimas o mujeres que trabajan en espacios de prostitución. Esto quiero dejarlo medianamente claro. Y entonces, claro, esto, en fin, habría que hilar muy fino y comentar con mucho más tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de que en esos barrios marginales, muchas veces, sobre todo lo que está sucediendo es que los circuitos de las redes
se gestan a través de actividades de diversificación económica, incluyendo la prostitución de mujeres, con un enfoque predatorio, ¿no? Es decir, una familia pues agencia la migración de sus propios familiares o de sus propias vecinas, las convence para que vengan a España o vayan a Suiza para trabajar en la prostitución y entonces, bueno, pues en unas condiciones que a veces se cumplen. Yo he encontrado a lo largo de estos años mujeres rumanas que están plenamente satisfechas con sus condiciones y trabajando en el seno de una brigada, y muchas otras que las pobres están sufriendo situaciones de explotación en la actividad de la prostitución, que ellas sí consiguieron trabajar en la prostitución, pero no en esas condiciones. Al final, pues este reparto de los beneficios en un 50%, que es el que se suele manejar tanto en Rumanía como en los países de destino, pues no es raro que luego se incumplan y que se conviertan, que se minimice ese 50% perteneciente a la trabajadora sexual, se queda en algo meramente simbólico. Y en los casos, mediando pues, bueno, las amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? Hago hincapié, que sé que en la audiencia pues hay gente rumana, de lo cual pues me satisface, y es es un componente altamente simbólico esto del estimas y respeto, ¿no? Esto un poco sería el en busca de respeto, que digamos, que ese bien inmaterial que se transforma en un código que circula a lo largo de estos grupos y sobre todo en las zonas y en los barrios más marginales donde se gestan las brigadas. Y entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo en el 2017 estuve haciendo una pequeña etapa de trabajo de campo en el barrio de Lacu Dulce, que es una de las zonas más marginales de todo Rumanía, es el barrio gitano de la ciudad de Brăila, que ya Brăila es un punto caliente de la gestación de todos estos grupos y de todas estas redes. Y entonces es muy curioso, lo que os voy a contar de Brăila es extrapolable con cierta cautela a muchas otras áreas de Rumanía, ¿no? Un barrio muy pobre, marginal, donde no hay ninguna familia que no participe de la migración transnacional o de la circulación, de la movilidad circular. Todos tienen parientes en España, en Francia, en Italia, etcétera, en Reino Unido. Trabajando a veces en actividades y otras veces en actividades ilícitas o irregulares, como es el caso de la prostitución. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Te das un paseo y solo hay chabolas. Y de repente te encuentras, no la típica casa palacio que tanto ha dado que hablar, ¿no? En el caso de Rumanía, sino pues un chalet que muy bien, pues bueno, muy bien construido y que llama muchísimo la atención en medio de una gran área de chabolas. Y entonces, precisamente, esa vivienda reformada, donde se hace una ostentación del éxito económico, del éxito migratorio, precisamente es la vivienda que pertenece al clan hoy en día más importante que al tráfico de mujeres para la prostitución. ¿Vale? Entonces, claro, esto, como diría el sociólogo experto en migraciones Massey, pues bueno, pues esa imagen en clave rumana sería el estimas y respect, pues se refleja en la propia población
y la migración pues se replica. Y entonces, cuando en el barrio se partía de una situación de desigualdad, esta desigualdad se va acrecentando debido precisamente a que gran parte de los vecinos están viendo como aquel que trafica con mujeres, aquel que se dedica a actividades delictivas, obtiene el éxito. Y no nos olvidemos, y hay que darle la razón a Merton, por ejemplo, no vamos a solucionar nunca de raíz el problema cuando formamos parte de una sociedad en la cual el horizonte, el éxito, solo se entiende o mayoritariamente se entiende en clave económica. ¿eh? Y entonces, mientras no desmontemos, y esto sí que es complicado y ya no está al alcance de los investigadores que os estamos hablando y comentando, sino que esto requeriría pues un cambio de modelo social de largo alcance. Y esto ya es muy complicado, pero es que no vamos a evitar a base de engordar el Código Penal, jamás vamos a conseguir solucionar muchos de los problemas que nos estamos encontrando en relación con las redes y en relación con la más perversa de algunos espacios de prostitución, ¿no? Que serían los espacios donde se observa explotación laboral y explotación sexual o trata de personas. Mientras no cambiemos el modelo, esto no va a suceder. Es más, con la criminalización continua, bueno, esto es una imagen del barrio, que bueno, veis aquí un taxi porque no hay transporte público, una de las grandes paradojas de los barrios marginales. Y entonces eso, mientras no cambiemos el modelo, jamás se conseguirá avanzar a base pues eso, en criminalizar cada vez más la actividad. Aquí la única consecuencia, y esto ya lo han demostrado otros investigadores, por ejemplo, gente que ha hecho trabajo de campo en Suecia, que la criminalización increscendo de la prostitución solo conduce a que las mujeres se vean abocadas a desempeñar su trabajo en muchas peores condiciones, a laborar en la clandestinidad y a forzarlas de una manera muy evidente a tener que recurrir a la agencia o a la gerencia de las redes, porque las redes, los teste, los dashmori y tutores albaneses se hacen absolutamente necesarios cuando lo que vas a hacer es ilegal. Si fuera mínimamente normalizada una actividad, pues entonces evidentemente las redes delictivas pues ya tendrían muy poco que hacer. Y bueno, aquí Pilar es sabe muchísimo más, por ejemplo, ahí viene del campo de todo el tema de drogas, y si algo hemos aprendido los investigadores, los académicos, es que a base de criminalización los resultados son más bien justo lo contrario, ¿no? Y en el caso de la penalización de las drogas, pues tenemos un buen ejemplo de lo que está sucediendo y puede suceder con graves consecuencias en el ámbito de la prostitución, por ejemplo. Sí. Pepe, disculpa la interrupción. Tendríamos como unos 5 minutos para que puedas cerrar, acabar y a ver si hay, porque estamos fuera de tiempo con toda la problemática que he generado, vamos, bueno, con el internet y esto. ¿Te parece bien? 5 minutos y a ver si hay algunos comentarios. Bien. 5 minutos. Sí, en 5 minutos termino. Bueno, los que sois rumanos conocéis evidentemente a este señor. Es el famoso Florin Salam, ¿no?
es un cantante, el cantante quizás de Manele más famoso del mundo mundial y entonces participa muy activamente, entonces evidentemente no tiene nada que ver con el tráfico de mujeres, pero sí que participa en todas las celebraciones particulares de la celebración del éxito migratorio de estas redes, ¿no? Entonces es muy interesante en ese sentido. ¿Eh? En el caso de Braila estaríamos hablando de 3 clanes familiares. Hay que diferenciar lo que es un clan de lo que es una brigada, ¿vale? Un clan tiene, digamos que es un grupo de personas cuyos lazos se fundamentan en la consanguinidad, en el parentesco, que luego si se dedican, un clan no tiene por qué ser un clan delictivo, pero si se dedican a actividades ilícitas y en el caso que nos interesa a tráfico de mujeres o labores de protección de mujeres, obtener beneficio del trabajo de las mujeres en cualquiera de sus grados, pues estamos hablando de un grupo de parentesco con el que se conecta con terceras personas que ya no tienen lazos de parentesco, pero que son, digamos que, contratadas para poder dar contenido al grupo y ser funcional, ¿no? Entonces, en los clanes, por ejemplo, de Braila, pues tenemos el núcleo fuerte donde todos son familiares y luego tenemos a gente que trabaja para el clan, que son vecinos o normalmente jóvenes que participan de la actividad pero con un beneficio mucho menor, ¿no? Entonces, ojo, esto es un poco el funcionamiento del clan. Y en términos de clan también funcionan la actividad delictiva en general, no estoy refiriéndome específicamente a temas de tráfico de mujeres. La delincuencia en general en el caso de Albania. Solo que aquí el problema que tenemos en Albania es que los clanes familiares tienen amplias e íntimas conexiones con el entorno político del país. Pero bueno, aquí sí que no me puedo extender porque no tenemos tiempo. Sí que muchas veces se ha hablado de que el reggaetón en nuestro país pues es muy pernicioso porque puede incitar a conductas de violencia de género, etc. En fin, esto sucede un poquito, esa crítica es extrapolable a lo que sucede con el Manele. No es una crítica justa, pero sí que tenemos algunos casos, y el de este manelista, Dani Mocano, pues es, digamos, que sería el paradigma, porque el propio Dani Mocano es un manelista famoso, que lo podéis, os lo coloco aquí para que lo busquéis en internet, si tenéis interés y encontraréis pues que tiene un montón de vídeos, pues bueno, donde veis ya, imaginaros, ¿no? Solo evasión fiscal, Suiza. Yo nunca doy la espalda. En fin, estos son los títulos de los temas del Dani Mocanu, donde, nada, os invito a que le echéis un vistazo porque ver el vídeo mejor que 1000 palabras. Y curiosamente, yo he conocido personas que han trabajado en el entorno de Dani. Y entonces, pues, esto llevó a la paradoja de que también fue detenido y condenado por tráfico de mujeres y por lo que sería explotación sexual de mujeres en el año 2017, ¿no? Algo que causó mucho revuelo. Pero bueno, al margen de esta anécdota criminológica, por decirlo de alguna manera, lo que a mí me interesa es que Dani Mocanu y sus canciones se escuchan siempre por parte de la juventud de los espacios penalizados y de los márgenes y de aquellos territorios marginales en Rumanía
por extensión, en los países de destino, ¿no? Y entonces aquí es donde traslado la reflexión. En cualquier caso, un personaje súper interesante a estudiar, ¿no? Bien, así, muy rápidamente. Algo que no quiero dejar de comentaros. Cuando estamos hablando y estamos afirmando que solo algunas de las redes rumanas o albanesas se dedican a la explotación sexual, a la trata de mujeres, a someter, a dominar a mujeres para, si no obligarlas a que trabajen en la prostitución, sí tenerlas en unas condiciones semejantes a la esclavitud, no hay que entender esa degeneración delictiva como un elemento inherente a la propia actividad de la prostitución. Es que no tiene nada que ver, sino guarda más relación, y esto yo lo he aprendido mejor, sobre todo últimamente en Albania. Esta, digamos, degeneración de las redes guarda más relación con las estructuras patriarcales que provienen de, pues bueno, en este caso, sobre todo, de determinados espacios sociales en Albania y también de Rumanía y, por supuesto, de nuestro propio país, el caso en España. Es decir, no, la prostitución, lo que quiero decir es que la prostitución se podría desempeñar en términos pues, de reciprocidad o de condiciones dignas. O sea, el problema son las condiciones, pero sobre todo cuando detectamos incluso situaciones dramáticas. Y yo he publicado historias de vida muy, de alguna manera, gráficas en relación con las peores versiones del desempeño de la prostitución por parte de algunas mujeres, ¿no? Pero no hay que relacionarlas directamente con la actividad de la prostitución, sino que las raíces se encuentran más profundamente en las estructuras sociológicas globales de las sociedades, tanto de origen como de destino. No sé si me explico bien, pero me parece una cuestión muy importante que requiere una vuelta y una reflexión, ¿no? Y luego, en el caso albanés, es muy importante también pensar que, claro, que toda la represión, el panorama represivo que se había consolidado en todo el país, a base de campos de trabajo, etcétera, cuando un ciudadano en Albania era tachado de enemigo del pueblo, no solamente era encarcelado, sino que a toda su familia pues era represaliada. Y entonces, precisamente, del entorno de muchas de estas familias que fueron represaliadas, que fueron absolutamente despojadas de sus elementos de gestión económica y para poder sobrevivir, pues fue el caldo de cultivo adecuado a través del cual se fueron generando estructuras subterráneas de supervivencia. En inicio contrabando, pero luego esas mismas estructuras fueron las que se incorporaron ya a partir de los años mediados de la década de los 90 y desde luego del desbarajuste que sucedió a partir de la revolución armada en el 97, son las que se incorporan a integrarse en el negocio de las mujeres. En el negocio de las mujeres. Entonces, había ya una estructura cuyo origen debemos remontarnos al propio sistema comunista de represión. Entonces, digamos que
que requiere también de una vuelta en términos contexto histórico, político y social, para poder entender todo, cuando hablamos del tráfico, de la trata y de las redes, y sobre todo de los países del este, no podemos hacer un análisis mínimamente sólido si no nos remontamos un poco a las raíces estructurales sociológicas de todo, de cada uno de estos países. Es que es fundamental. Me voy rápido, ya acabo, me voy simplemente al final donde os hago, os quiero trasladar unas advertencias o unas conclusiones ya para finalizar mi intervención. En cualquier caso, quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme ahora y también pues a través de la compañera Pilar o por correo electrónico. Vale. Bien, a ver, es que como tengo que pasar de una en una, me lleva un poquito de tiempo. Bien, el caso de la trata, ¿no? En el caso albanés, prácticamente cartografié casi todas las organizaciones que trabajan en la problemática de la trata en Albania, porque están muy pocas, ¿no? Y todas coincidieron, en todas las entrevistas hay una unanimidad y es en el sentido de informar que la trata para la explotación sexual es un problema eh, en términos cuantitativos casi menor en comparación con otro tipo de trata, en el caso albanés. ¿eh? Hay explotación laboral y trata y matrimonios concertados, en fin. Y sobre todo en el caso albanés, las redes albanesas se caracterizan por trabajar con mujeres de diferentes nacionalidades. También incidiendo en la regencia femenina, cada vez más tenemos reclutadoras albanesas casadas con europeos, que son las que llevan a cabo el reclutamiento de las mujeres. Y habría mucho que hablar acerca del famoso lover boy, ¿no? Que tanto en el caso de Rumanía como en el caso de Albania hay también una leyenda y un mito en esto de que un joven de buena apariencia enamora a una joven y la convence para que trabaje en la prostitución, ¿no? Y que le promete, en fin, esto realmente no es así tal como nos lo venden, ¿eh? Y aquí nos encontramos con una gran heterogeneidad de situaciones. Realmente nos encontramos con parejas convencionales donde la mujer puede participar de la prostitución sin formar parte de ningún tipo de problema de trata ni de nada de esto, y sin embargo sufren, al ser una pareja y ella trabaja en la prostitución, sufren la estigmatización. ¿eh? Y aquí nos encontramos con situaciones de todo tipo. Pero ya digo que desconfiar un poco de esta consolidación, de esta imagen estática y sólida del lover boy, que aparece tanto, sobre todo en los medios de comunicación. Bueno, esto si lo pongo en Albania me crujen, ¿no? Esto de los clanes por las conexiones políticas. Y entonces digamos que la realidad es muy variopinta. Y esto ya lo vislumbra el propio Pajares en su tesis doctoral de hace un montón de años. Él hizo trabajo de campo con mujeres que se dedicaban a la prostitución. Él ya dice, no, pero es que no hay ni blanco ni negro, hay una multitud de gamas de grises, donde la agencia de las mujeres trabajadoras sexuales
pues tiene diferentes grados o niveles. Y bueno, en fin, termino mi intervención simplemente apelando y también en relación con mi experiencia, deciros que tanto Rumanía como Albania son países maravillosos a los que yo amo profundamente y que me parece súper injusto que una gran cantidad, no solo las redes, sino los colectivos migratorios en general, carguen con esa estigmatización y con el San Benito de la mafia rumana, albanesa, los albano-kosovares, esas grandes organizaciones, cuando realmente adolecemos de un mínimo corpus científico, estudios que aborden esta realidad compleja y heterogénea y que solo requiere de una mínima voluntad y un poquito de financiación. ¿Vale? Nada más, gracias y quedo a vuestra disposición. Bueno, Pepe, muchas gracias y bueno, sobre todo porque hay un montón de cosas también que nos han quedado. Ya vuelvo a repetir que necesitaríamos unas jornadas con diálogo, etcétera. Destaco tres cosas, es decir, cómo entender la importancia de dónde vienen estas personas, las que hacen trabajo sexual y el mundo relacionado, y cómo vienen, ¿no? Lo que has destacado. Es importante conocer esto, que poca gente lo está haciendo a nivel de investigación. Después todos los agentes implicados, todos los colectivos, todas las personas que conforman, o sea, este mundo, o sea, no las trabajadoras por excelencia, ¿no? Sexuales, sino todas las demás personas. Y luego, fundamental, cómo son los contextos y las prácticas sociales, cómo los contextos y prácticas nos dan muchísima información y las estructuras sociales, patriarcales. Y en este caso hay una serie de comentarios. Vamos a intentar, porque yo, entre otras cosas, tengo que estar como a la una en otro lugar. Pero no pasa nada. A ver, vamos a comentar. Kenia dice, entiende que las rumanas víctimas de trata no se las puede deportar al ser parte de la Comunidad Económica Europea. Era al principio de tu exposición. ¿Qué pasa con ellas en el caso del periodo de restablecimiento y reflexión de las víctimas, que están nada más y nada menos que en la Ley de Extranjería, artículo 59 bis? Sí, bien. Aquí, vamos a ver, se nos ha vendido mucho la moto a través del marco de la ley de extranjería y también del Código Penal en cuanto a la reparación de la víctima. Y en realidad lo que nos encontramos, y esto no lo digo yo, que lo digo, pero que antes que mi afirmación ya diferentes estudios lo avalan, lo que nos encontramos realmente son prácticas torticeras de la delación, colaboración de la acción. Y esto, bueno, lo comentó también antes Carmen, es decir, te tomo declaración, tanto en sede policial como en judicial, pero si no me das información con chicha suficiente, pues en vez de testigo protegido, lo mismo te abrimos un expediente o te ponemos directamente como imputada, ¿no? Entonces, digamos que el discurso policial y las autoridades europeas lo que tratan es de potenciar la colaboración de la acción. Y muy pocas veces se preocupan más de esto que no de proceder a una reparación o a lo que hablábamos antes al final de la intervención de Carmen cuando comentaba lo de la indemnización de las víctimas. Entonces, realmente, primero, hay un problema. Y de la justicia. En el caso español, por ejemplo, pues bueno, esto lo vimos en la Operación Carioca en España, que, bueno, una instrucción que duró casi 13 años, ¿no? Entonces, en 13 años, ¿cómo vas a reparar a una víctima? Si algunas ya se murieron,
en el peor de los casos, y otras, vete a buscar a una mujer que volvió a Brasil o que está en Venezuela y que lo último que quiere es, bueno, tener un rollo judicial y, en fin. Entonces, ese es el primer escollo, la lentitud de la justicia. Y no se puede proceder a una reparación ni a una indemnización sin una previa sentencia de condena. Entonces, lo que comentaba antes al final de la intervención de Carmen, es que no puede haber una indemnización si no hay una condena. Entonces, a partir de hay la responsabilidad civil que deriva de todo delito de pena y es a partir de ahí donde se puede reparar. Sí, ¿me escuchas? Parecía que alguien tomaba la palabra. ¿No? Bueno, no sé si mínimamente he podido responder a la cuestión que nos trasladaba Kenia. Ya digo que el principal problema es la lentitud de la justicia. Y la justicia española y el Estado está más preocupado en la imagen de las cifras y en el control de fronteras que en la honesta y real reparación de las víctimas. ¿Sí? No sé qué ha pasado, ¿se ha acabado la sesión o qué es lo que ha sucedido? Hola. No, 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 no. Hola. Mira, es que, vale, no, hay más comentarios. A ver, sí, Kenia. Sí. Bueno, pensaba que Kenia quería comentar. Mirad una cosa, yo no puedo continuar esta sesión ahora porque tengo que estar en un grupo. Voy a dar el paso a Paquita para que acabéis de hablar de todos los temas. Me sabe muy mal, pero no puedo alargarlo más, es imposible. Está Paquita y en todo caso la hago participante para que regule el tema, bueno, como moderadora. Me sabe muy mal. No es imposible, es que no. Hola, No te Paquita. preocupes, Pilar. No, es que hay algunos comentarios también y para despedirnos. No sé si Paquita está aquí activa o no ahora, en este Sí, momento. dime, ¿dónde te habías quedado? Por favor, si puedes, en los comentarios, bueno, era el comentario de Kenia y ahora venía el comentario de Estefanía hacia el final. ¿De los No, estereotipos? exactamente, no hay muchos más comentarios, pero bueno, si alguien quiere decir algo más también. Muchas gracias. Lo siento mucho, pero es que tengo que sustituir a una persona en una clase y no me puedo quedar más ya. Se nos ha alargado mucho. ¿Vale? Muchas gracias. Nos vemos pronto con todas las Un participantes. abrazo, Pilar. Vale, hasta pronto. Lo siento. Hasta pronto. Bueno, Pepe, a ver. Pilar había hecho un comentario sobre las mujeres rumanas que hacen trabajo sexual que se les atribuye que están controladas por proxenetas que ejercen violencia de género machista. Ella pone proxenetas, parejas, lover boys como explicación hegemónica, lo que Estefanía dice que es curioso que cada estereotipo se ajusta culturalmente, como el de las nigerianas que están manipuladas por el vudú. Volvemos a Pilar y dice, las actividades económicas no legales implican a hombres y mujeres de diferente manera. Unos hacen delitos económicos y otras situaciones de proxenetismo mamicas, prostitución y en muchos casos todos están implicados en una clase económica precaria y en un contexto de vida difícil, pero desde una perspectiva de género, ¿puede haber desigualdades entre ellos y ellas? Esa es la pregunta. Sí, por supuesto. Obviamente hay
desigualdad desigualdad de género claramente en la mayor parte de las redes. No en todas, pero sí que esto es una generalidad. No obstante, lo que os expliqué antes, que esta discriminación de género hay que entenderla en relación con las causas históricas y con la estructura patriarcal de la sociedad en la que vivimos, y no tanto por la consideración de manera aislada de una actividad como puede ser la prostitución. Bien. Después vienen muchos comentarios dando las gracias por compartir las investigaciones, por lo interesantes, por lo necesarias. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Y de momento aquí es todo. Si alguien tiene alguna pregunta más y quiere abrir el micro antes de nada. No. Pues no veo a nadie más que quiera preguntar o que levante la mano. Bueno, si quedara un poco encima de la mesa cualquier cuestión, yo me brindo también a responder a través del correo electrónico, no tengo ningún inconveniente. Mediando vosotros me podéis trasladar cualquier pregunta y yo os remito respuesta. Pues, encantado. De acuerdo. Pues lo dejaremos patente. Bueno, pues entonces finalizamos la sesión. ¿Os parece bien? Pues muchas gracias, Pepe, por la sesión y por todo lo que has dicho tan interesante, y a Carmen también, que veo que también se ha tenido que ir. Y bueno, nos volvemos a ver próximamente si se organiza alguna otra cosa. ¿De acuerdo? Seguro que sí. Gracias, Paquita. Un abrazo grande a todas. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao, Kenia. Adiós.